Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco su asistencia. Para iniciar, quiero agradecer a la Academia Mexicana de Ciencias y al comité organizador de este evento, muy en particular a la generosa invitación de la doctora Susana Alanís, que me permite hoy compartir con ustedes esta charla. Y sin más preámbulo, lo que quisiera compartir con ustedes es un video que hemos realizado, un manojo de personas de diferentes disciplinas con el afán de dar a conocer este tema tan intenso, tan emocionante y que da para mucho en la ciencia, que es la quinta gran extinción y el cráter de Chicxulub, que es sobre lo que versa, de lo que les voy a hablar en estos 35-40 minutos siguientes. Entonces, a manera de introducción, por favor, espero que este video sea lo suficientemente introductorio. El mundo se expande bajo los primeros rayos de la mañana. Otro día comienza. Uno más. Un día como cualquier otro hace aproximadamente 65 millones de años. En el que todo transcurre de manera idéntica al día anterior. Y al anterior. Y al anterior. Y sin embargo, hay algo peculiar, algo que es diferente a la larga cadena de amaneceres que se han venido sucediendo hasta hoy. Este día es distinto sencillamente por una cosa. Es el último. ¿Cómo despedir las últimas horas de un mundo? Desde la antigüedad, el ver objetos inesperados atravesar el espejo celeste nos ha sembrado de preguntas, asombro y miedo. Preguntas sobre la vida, nuestro destino y nuestros límites. Para algunas culturas, las estrellas fugaces representan almas perdidas o ángeles caídos y conceden deseos. La cauda luminosa de un cometa vaticina para otros el fin del mundo, la peste, la guerra. Entre todas estas luces que ha visto pasar nuestro cielo, en este día hace alrededor de 65 millones de años, una inmensa mole de 10 kilómetros de diámetro atraviesa el espacio a una velocidad de vértigo. Y no será otra simple luz que destelle y se apague en el telón oscuro del firmamento. Desde su nacimiento, su órbita ha hilvanado un complejo tejido de trayectorias, algunas de las cuales quizás rozaron más de una vez la de la Tierra. Pero nuestro planeta es un blanco muy pequeño y muy difícil de acertar. Difícil, pero no imposible. Hoy, hace aproximadamente 65 millones de años, en el punto de intersección de la trayectoria de ese gran asteroide, se halla la Tierra. Una vez que ésta lo atrape en su campo gravitacional, ya no habrá manera de que su curso se desvíe. En menos de lo que nos toma pronunciar esta frase, la Tierra sufrirá un daño cataclísmico.
El impacto del meteorito de Chicxulub, 10.000 veces más potente que la explosión de todo el arsenal actual del planeta, se propaga desde un cráter de 200 kilómetros de diámetro, reduciendo lo que tan solo ayer era un territorio lleno de vida a un páramo de devastación. El aire plagado de desechos. Olas gigantescas barriendo las costas. Bosques reducidos a cenizas. Finalmente, tras la catástrofe, la calma parece volver. Pero es ahora, y solo ahora, que los jinetes del apocalipsis se abalanzan lenta pero contundentemente sobre el planeta. El primer jinete, la oscuridad. El segundo jinete, el frío atroz. El tercer jinete, temperaturas infernales. El cuarto y último jinete, la lluvia y el mar envenenados. Las 3/4 partes de todos los seres vivientes que poblaban la Tierra fueron aniquilados por las secuelas de estos cambios extremos en un tiempo ridículo. De ese mundo pletórico y diverso, solo nos quedarán las reconstrucciones de museos y películas. Sin embargo, la vida vuelve a echar raíces en situaciones y lugares inverosímiles. Y en aquel mundo violentamente transformado, la vida persistió. Y a lo largo de mucho tiempo proliferó otra vez. Sin la violenta catástrofe que asoló aquel mundo remoto, nosotros no estaríamos aquí. Bueno, ya que estamos aquí debido a esta violenta catástrofe, ya que estamos situados en el tiempo geológico, en realmente un momento de este tiempo geológico hace 65.5 millones de años, que está marcando aquí la frontera entre un periodo conocido como el Cretácico y el Paleógeno, que es importante recalcar que la mayoría de estos subdivisiones de la tabla del tiempo geológico están dadas por eventos de extinciones masivas o básicamente colapsos en la biodiversidad. Lo que sabemos de las extinciones es que alrededor de entre 5 y 15 mil millones de especies se han extinguido en algún momento o en otro de la Tierra. Solo una de cada 1000 especies aún está viva, es decir, más del 99% se han extinguido. La extinción realmente es un proceso natural que ha ocurrido a través de toda la evolución del planeta en los últimos 4.560 millones de años, y que cada una de las especies en algún momento se extinguirá. O sea, nosotros como especie humana no estamos exentos de extinguirnos, a veces nosotros creo que estamos acelerando este proceso. Una de las extinciones masivas, ¿y por qué se llaman masivas? Es porque se llevan o arrasan con más del 50% de la biodiversidad en el planeta en el momento que ocurren, es la del Paleoceno-Eoceno. En esta tabla nosotros podemos ver las 5 grandes extinciones, de las cuales en pláticas previas ya les han hablado, sobre todo la del Permo-Triásico, que fue terrible porque extinguió a más del 90% de la biota que existía en el planeta, y la última grande es la del Paleoceno-Eoceno. Curiosamente también esta extinción es la más taquillera. Aquí lo podemos ver,
sí, a pesar de que la del Pérmico, finales del Pérmico, fue la más grande, de donde se tienen mayores evidencias es precisamente de esta última, la más joven, hace 65 millones de años, y tiene una firma de carácter global alrededor de todo el mundo, que es una fina capa de arcilla, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué es tan llamativa esta extinción? Y lo vamos a ver básicamente hasta con los niños, es muy familiar esta extinción porque se trata de la extinción de los grandes reptiles, de los dinosaurios. Durante todo el Mesozoico, que es la época que es conocida como la vida media en toda la evolución de la vida en el planeta, desde hacía 240 millones de años, este grupo de reptiles, de grandes reptiles, habían dominado la parte continental de la Tierra. Entonces, estos organismos alcanzaron grandes tallas. Lo que yo quiero representar aquí, básicamente, era la masa corporal que llegaron a tener por ejemplo, esta especie que es muy conocida porque la hizo muy famosa Steven Spielberg en la película de Jurassic Park, que es el tiranosaurio Rex, que curiosamente fue ahí pecata minuta de Spielberg. Si volvemos a esta transparencia, lo que vemos es que el tiranosaurio no es del Jurásico, sino es del Cretácico, pecata minuta. Ok, este tipo de dinosaurios de grandes reptiles se extinguen y en todas partes del mundo, hasta en los polos, se tienen grandes registros de esta extinción. Esta es tan solo una muestra, esta es una imagen de un sitio en China, donde ustedes pueden observar la cantidad de fósiles que hay. También había muchos fósiles chinos. No solamente ahora hay muchos chinos, sino también había muchos dinosaurios chinos. Otra de las cosas, cuando vemos en el registro esta manera de caricatura, pero es totalmente cierto, cuando vemos la línea esta del límite que va hacia el Paleógeno, vemos todos el grupos, todas las familias pertenecientes a estos grandes saurios que no lograron traspasar la frontera hacia el Paleógeno, hacia la vida que se conoce como la vida actual, es el Cenozoico. Ahí empezaron una serie de teorías de las cuales, bueno, todavía de por qué la extinción de los dinosaurios. Esto, bueno, fueron las primeras especulaciones. Se siguieron encontrando también esqueletos, bueno, más bien fósiles de no solamente los reptiles que estaban en la Tierra, sino reptiles voladores, reptiles marinos. En los océanos antiguos predominaban estas formas que también son un marcador del Cretácico, que son los amonoideos con formas geométricas y simetrías espectaculares, de los cuales los representantes actuales son estos organismos como los nautiloideos. También en esa época predominaban, como eran mares someros, debo decir que para esta época los mares, los océanos estaban conformados por mares someros y el clima era muy cálido, las aguas de los mares eran muy cálidos, entonces el crecimiento de los organismos ahí eran básicamente como los que vemos en los grandes arrecifes. Los grandes arrecifes estaban conformados por este tipo de organismos que se conocen como rudistas, que eran los grandes constructores de este tipo de edificios en el fondo del mar. Se extinguió también un grupo muy importante de cefalópodos, yo les digo los olímpicos, porque realmente su capacidad natatoria, su velocidad, la envidiaría a Phelps sin duda, porque nadaban a grandes velocidades. De los registros más importantes que se tienen es de los microorganismos o de los microfósiles que están en los sedimentos marinos, porque pueden ser, nos dan una muy buena información además de la cantidad que podemos encontrar. En el caso de la megafauna o de las plantas, para encontrar un organismo completo es muy difícil, hay que excavar grandes áreas y buscar
en diferentes partes porque hay una desarticulación de los esqueletos. En el caso de la microfauna, en un poco de sedimento, nosotros podemos encontrar una cantidad enorme de estos microfósiles que nos pueden hablar de cómo fue la vida en el planeta. Lo que se puede observar en el caso de estos protozoarios que tienen un esqueletito de carbonato de calcio es que básicamente para la frontera del KT, lo que observamos es precisamente que después de esta capa verde, que es una capa de arcilla, la biodiversidad disminuyó, la diversidad de los organismos disminuyó, también la riqueza de los organismos, en donde las formas del paleógeno fueron menos diversas y eran menos los organismos. En esta transparencia lo que traté fue de hacer una integración, o se hace una integración de un trabajo de Science que se publicó recientemente en 2014, en donde lo que quieren evidenciar básicamente es en esta línea que es el cruce del Cretácico con el Paleógeno, cómo fue un colapso tanto en la fauna como en la flora, evidenciada obviamente por registros fósiles de animales, de protozoarios, también de las plantas, en particular de los registros que existen de polen en las cuencas sedimentarias, tanto marinas como lacustres, y también nos da información acerca de cómo indicadores como isótopos, el delta de carbono 13 o indicadores mineralógicos calcita, nos están sirviendo como paleoindicadores de cómo fue la productividad en los océanos, y lo que podemos observar es precisamente que fue un colapso marcado durante este evento. En esta caricatura lo que quiero representar básicamente son en los colores que no están iluminados, son todos los organismos que se fueron durante la gran extinción, y en verde los organismos que pudieron pasar hacia el Cenozoico. El hecho de que se extinguieran estos grandes reptiles en la parte continental permitió que los ecosistemas terrestres quedaran vacíos, y entonces que organismos oportunistas o de pequeñas tallas pudieran ocupar estos espacios. De ahí en esta época ya existían los mamíferos, pero el hecho de que se desocuparan los nichos de los grandes reptiles es como decir que de repente todo Tlatelolco quedara vacío. Bueno, abrió el camino para que se devolucionaran los mamíferos. De ahí otra vez empiezan a hacer una serie de teorías, continúan las hipótesis, bueno, tenemos esta gran biodiversidad, pero ¿qué fue? ¿Cuál es la causa de que nosotros tengamos esta extinción? Y como siempre hay algún amargadillo, ¿verdad? Esto lo vemos en las comunidades también actuales. Lo que sí es cierto es que si nosotros lo vemos como un escenario de teatro, en el Cretácico, los actores principales eran los reptiles, y después de este evento catastrófico, los actores que vienen a sustituir a los reptiles son precisamente los mamíferos, ¿sí? Entonces es un cambio de actores. Simplemente lo que se ve también, por ejemplo, es que los actores que pasan son estos pequeños mamíferos. Los mamíferos que pasan eran de pequeñas tallas. Estamos aquí en 65 millones de años, y lo que se ve tan solo 10 millones de años después, tan solo, que estamos hablando de tiempo geológico, es que el aumento en estos mamíferos se dio de esta forma, ¿sí? Entonces, aquí vemos que los mamíferos de gran talla, tanto herbívoros como carnívoros, también tenían una masa corporal mayúscula. Esta tendencia no ha seguido, como podemos vernos aquí, ¿verdad? Pues esta sería una imagen de lo que es el paleógeno, de los organismos que sobrevivieron. Entre ellos están también algunas plantas, etcétera, y los grupos que se pueden llamar exitosos, como los cocodrilos, los grupos de las lagartijas, los lagartos, las tortugas, algún
grupo particular, un linaje de las aves que venía del linaje de los dinosaurios. Las primeras plantas que colonizaron fueron precisamente los helechos. Entonces, varios de los órdenes de los mamíferos que existieron en el Mesozoico se diversificaron durante el Paleoceno y el Eoceno, y básicamente fueron los placentarios. Ok, entonces esta diversificación y este tipo de evento que ocurrió hace tantísimo tiempo, sin embargo, ha impactado nuestra vida cotidiana y lo vemos regularmente cuando desayunamos o los niños que están buscando alguna evidencia de algún fósil o un monstruo prehistórico. Si este evento no hubiera sucedido, como dice el video, la idea que nosotros tratamos de decir de que no estaríamos aquí, es precisamente porque permitió la evolución de los mamíferos. Si no, bueno, tal vez el escenario que tendríamos en el desayuno sería una cosa de este tipo, ¿no? Bueno, ya sabiendo que tenemos, bueno, que hubo este evento, que hubo una extinción masiva, que se fueron el 75% de la biodiversidad, que tenemos registros fósiles en diferentes partes del mundo. La pregunta obligada, bueno, ¿qué fue lo que lo causó? Hay diferentes hipótesis o se fueron creando diferentes hipótesis de qué pudo haber causado esta extinción masiva, desde la explosión de una supernova, el impacto del asteroide, el vulcanismo. Por el tiempo voy a hablar principalmente de la hipótesis o de la teoría que ha sido más aceptada, que es la del impacto del asteroide, pero con mucho gusto, si quieren, si da tiempo, puedo comentar acerca de las otras hipótesis que se han planteado. Es en 1980 en la revista de Science cuando un físico que ganó el premio Nobel, no por este estudio, pero junto con un grupo de colaboradores, entre ellos su hijo, comenta que la posible causa de esta extinción masiva es el impacto de un asteroide. Esto lo hace debido a que este es Walter Álvarez y este es Luis Álvarez y este es su hijo Walter Álvarez. Todo viene como un regalo de Navidad. Walter le regala este pedacito de roca a su papá como un pisapapeles y resulta que es un pedacito de roca que contiene parte del Cretácico con una capa de arcillas y luego un pedacito de lo que es el Paleógeno. Este pisapapeles es básicamente un fragmento de una roca que está en Gubbio, en Italia, y que desde tiempo atrás paleontólogos como Premoli Silva, una paleontóloga muy destacada, había notado un cambio en los microfósiles que caracterizaban el Cretácico, y después notaba la gran extinción y luego una recolonización con microfósiles con distintas características. Desde el punto de vista ya de megafauna, lo que podemos ver es que este intervalo representaba básicamente la evolución o la ocupación en la Tierra por estos grandes reptiles, la extinción y después el paso a los mamíferos. Ellos lo que hicieron es ver en esta capita que estaba entre la capa caracterizada del Cretácico con la capa del Paleógeno, que contenía la canija capita, y resulta que si la teoría era cierta, debería tener iridio, porque el iridio es un elemento que es muy poco común en la Tierra y que es característico de los asteroides. La sorpresa es que no encontraron poquito, encontraron muchísimo, y es este pico. En los sedimentos marinos posteriormente se hizo un análisis de cómo estaban conformados, y lo que nosotros vemos es esta secuencia de sedimentos marinos en donde se observaron en esta capa clara estos restos de microfósiles que colonizaban lo que era el Paleógeno. Después viene el momento del impacto y luego todo este sedimento que estaba caracterizado
por unas pequeñas esferulitas que se llaman tectitas, que son vidrios básicamente que se formaron durante el impacto, y material transformado que le llaman los cuarzos de choque. Posteriormente se veía una capa que había sido totalmente alterada debido probablemente a los grandes incendios provocados por el impacto, y luego una capa que es conocida como la capa de los océanos vacíos. No hay una evidencia fósil, pareciera como que si los océanos hubieran quedado pues vacíos, y posteriormente viene la recuperación con la colonización o el repoblamiento con otras formas de microfósiles. Entonces, hasta aquí las evidencias que se tenían era la capa de arcilla muy fina. Como vamos a ver más adelante, esta capa de arcilla está distribuida a lo largo de todo el planeta, está caracterizada por altos niveles de iridio y también por que se encuentran cuarzos de choque y tectitas. Entonces, cuando se compara con los registros bióticos y los registros mineralógicos, lo que vemos es que a través de dataciones y ahora cada vez más precisas, esta capa de iridio corresponde precisamente a la gran extinción masiva. Entonces, hasta aquí ya sabíamos de la extinción masiva que había sido causada por un asteroide, y entonces lo lógico era saber, bueno, ¿en dónde cayó? ¿Dónde cayó? Y empezaron entonces a buscarlos. Algunos dieron palos de ciegos, otros fueron más acertados, porque la idea es que, bueno, esta es una configuración de cómo estaban los continentes a finales del Cretácico. Nótese, por ejemplo, la península de Yucatán estaba totalmente sumergida, era un mar cálido de aproximadamente 100-150 metros de profundidad. La teoría es que esto tenía que haber producido un cráter de por lo menos 150 kilómetros. ¿Dónde estaba el cráter? Afortunadamente, el grupo de petróleos mexicanos desde los años 50 se estaban explorando esta parte de Yucatán, haciendo varias perforaciones, buscando aceite y petróleo, pero fue en los 80s cuando un gerente de exploración, el maestro Antonio Camargo Sanoguera, yucateco, curiosamente, orgullosamente yucateco, perforando, contrata a una compañía en Houston, en donde el consultor es Glenn Penfield, y descubren a través de estudios de geofísica indirecta que el cráter estaba en Yucatán. Entonces, ¿cómo lo visualizaron? Porque es un cráter que está enterrado. A través de gradientes de gravimetría pudieron ver cuál es la firma del cráter. Este cráter está la mitad en el continente y la mitad está actualmente en el agua. Aquí con interferometría también se puede ver este rasgo del cráter. Lo que podemos ver es que también se pueden ver antiguas líneas de costa en esta parte, y que la ciudad de Cizal, Progreso, Mérida, todas están encima del cráter. Entonces, la próxima vez que vayan a Yucatán y a Mérida, por favor, siéntanse orgullosos de estar sobre este gran rasgo geológico, ¿no? Sí, mucha gente dice, ay, venimos a ver el cráter, pues está sobre el cráter. Es un cráter, como vemos aquí en esta imagen de gravimetría, se ven una serie de anillos. Cuando ya se hace un estudio más especializado en lo que llaman gravimetría de Bouguer, se pueden ver estos anillos concéntricos, y esta montañita, bueno, este anillo que es como una montañita que se le denomina el anillo de picos. Entonces, lo que se sabe actualmente es que es un cráter multianillado, el diámetro es de aproximadamente 200 kilómetros, que el proyectil que propició este cráter era un asteroide condríctico de un diámetro aproximadamente de 12 a 14 kilómetros. La edad de impacto es 65.5 millones de años más 400.000, que es nada. Que el blanco fue
en un tirante de agua, como les comentaba, era un mar somero, carbonatado, de 100 metros de columna de agua, y que penetró 3.000 kilómetros de calizas, de carbonatos, básicamente anhidritas, y la profundidad de excavación fue de 23 a 30 kilómetros. Esta excavación de 25 a 30 kilómetros, como lo vieron en el video, no se dio en mucho tiempo, aquí como en las obras del Distrito Federal, ¿no? Que pasan meses y meses para excavar 2 metros. En lo que yo dije, como les dice el doctor Urrutia a veces cuando está plática, en lo que digo 1, 2, 3, 4, 5, la excavación ya era a 3 kilómetros de profundidad, debido a la energía liberada por este asteroide al cruzar la atmósfera. Los efectos más claros los quise representar en el video, y lo que nosotros podemos ver aquí, pues, es básicamente el primer efecto que se tuvo es el bloqueo de la luz solar a la hora de la emisión de toda esta eyecta de material, de polvo. Entonces hay una inhibición de la entrada de la luz solar, por lo tanto la fotosíntesis se colapsa. Obviamente que ese es el primer eslabón de la cadena trófica, y entonces todo el soporte de vida también se colapsa. Después viene un enfriamiento, hay una emisión de aerosoles, como se representa en esta gráfica aquí, de sulfuros, lo cual también inhiben la penetración de la luz, un enfriamiento, pero queda capturado aquí entonces en el ambiente, en la parte baja de la atmósfera, en lo que es la troposfera, este tipo de gases de efecto invernadero, y también todas estas rocas calizas que produciendo grandes incendios, después viene un gran calentamiento. A la hora del impacto también se producen grandes sismos, y estos sismos producen grandes tsunamis. Estos son denominados megatsunamis porque, si ustedes recuerdan el tsunami de 2004, en donde teníamos olas de 15 metros, o el de Japón, el tsunami que provocó el impacto es de aproximadamente 300 metros la longitud de la onda. Muchos dicen que sería el sueño de un surfeador, porque imagínense la ola que produjo. El alcance que tuvo fue de kilómetros, de miles de kilómetros a tierra adentro, devastando todas las partes costeras. En la siguiente transparencia, lo que les voy a mostrar es la distribución de estos materiales. Un pedacito de Yucatán nos está representando en todo el mundo. Eso es como un orgullo para los yucatecos, que dicen que Yucatán es el touch del universo y el touch es el ombligo. Entonces, en mayor o menor medida, se pueden encontrar en diferentes partes del mundo estos indicios, y la capa de iridio, obviamente. ¿Qué sigue? O sea, después de que se vio todo esto y que tenemos toda esa información, a la par, no que sigue, a la par, se hicieron diferentes estudios tratando de conseguir muestras de rocas que se llaman núcleos en la península de Yucatán. Los primeros núcleos de rocas obviamente fueron extraídos por Petróleos Mexicanos con objetivos totalmente diferentes, pero a partir de que se sabe de que el cráter está en Yucatán, se crea el Programa Universitario de Perforaciones en Océanos y Continentes de la UNAM, y se realizan 8 perforaciones. Una perforación que se realizó en 2000 ya fue en una colaboración con la UNAM y con el Programa Internacional de Perforaciones en Continentes, que es el ICDP, y fue realizado en la hacienda de Yaxcopoil. Aquí podemos ver ahí que es un sitio muy singular cerca de Mérida, en donde básicamente para obtener estas muestras se utilizan técnicas de recuperación como las que utiliza Petróleos Mexicanos. Esta es una torre de Petróleos Mexicanos.
hasta en la actualidad, con todas estas 9 perforaciones en la parte continental, que son este tipo de rocas, se han extraído alrededor de 6,5 kilómetros de muestras, las cuales han sido estudiadas por diferentes investigadores, desde geofísicos, geoquímicos, paleontólogos, micropaleontólogos, químicos, biólogos moleculares, genetistas, etcétera, etcétera. Y tenemos entonces esta imagen con diferentes objetivos. Recientemente, en abril y mayo, se hizo una exploración en la parte marina del cráter. Esta fue muy llamativa debido a que ha sido la primera, no la última, espero, que se hace en el cráter en la región marina. La localización del sitio de muestreo fue aquí, en un tirante de agua muy bajito, muy somero, de 19 kilómetros, no, sí, de 19 metros únicamente, en donde lo que nosotros queríamos perforar, el objetivo es perforar precisamente lo que se conoce como el anillo de picos, que es una de las grandes incógnitas de cómo se formó. Esta configuración del Chicxulub, que es multianillada, no solamente se ve en el Chicxulub, se ve en otros planetas, como en otros planetas y cuerpos celestes como la Luna, en donde también tienen este rasgo que es multianillado. Entonces, saber cómo se forman este anillo de picos, pues era una de las cuestiones principales de este proyecto, en donde participamos 33 investigadores de 11 países diferentes. Para esto, entonces, lo que hicimos fue ir a una plataforma. Como siempre, es una plataforma de trabajo típica petrolera. Lo único que la distingue es que tenemos laboratorios a bordo y no podemos estar todos por los espacios. El equipo, la tubería requerida para hacer la perforación, las estructuras ocupan la mayor parte de este espacio, que es de alrededor de 2,000 metros cuadrados, perdón. Entonces, de los 33 solamente subimos un manojillo de personas a trabajar a bordo. En total fuimos 2 grupos, el primero estuvimos 35 días y el siguiente grupo 20 días. Y lo que todos somos de diferentes disciplinas: micropaleontólogos, geofísicos, biólogos moleculares, genetistas, la gente que está dedicada a modelado de cuencas, a hacer modelos relacionados con qué pasa en el sistema solar. Entonces, la idea era perforar en donde está la parte marina del cráter, en el anillo de picos, logramos perforar 1,400 metros, en donde el registro fue extraordinario, fue espectacular, continuo. Aquí después empezamos a recobrar las muestras a partir de 500 metros. Los primeros 500 metros no eran del interés científico y además también por tiempo. Entonces empezamos de 500 a 1,500 metros, tenemos muestras en las cuales van a ser estudiadas para resolver 3 principales preguntas. La primera, como les dije, es esta parte de conocer cómo es la formación del anillo de picos y extrapolarla a la parte planetaria. La segunda es una que tiene que ver con estas cuestiones de extinciones masivas. Ok, ocurre una extinción masiva, pero ¿cómo se recupera la vida? ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse la vida? Y se recuperan algunos grupos, o hay un gran aumento en la biodiversidad, etcétera. Ahora esto se va a ver no solamente con los hallazgos de microfósiles, sino con técnicas también de genética. Y la otra cosa es ver en estas rocas que están a una profundidad de 1,000 metros, cómo hay microorganismos, cómo hay una biomasa muy característica
que se ha adaptado a este tipo de sistemas porque, no comenté, pero a la hora del impacto produce sistemas hidrotermales donde estos poros entre las rocas tienen infiltración de diferentes minerales y puede permitir la vida de organismos que estén adaptados a estas características. Entonces, con base en estudios de genética, principalmente de RNA, se van a poder ver cómo es la adaptación de estos organismos. Esos fueron los 3 principales objetivos del proyecto que esperamos en breve tengamos a la luz los resultados. Para terminar, quisiera comentar el por qué el cráter de Chicxulub es único, por qué es de los más importantes en el registro geológico, y es precisamente porque es la única estructura de impacto terrestre que se conoce que se ha vinculado directamente con un evento de extinción masiva. Si bien las otras extinciones que han ocurrido durante el Fanerozoico, algunas explican que puede ser debido a un impacto, no tienen la prueba como es el cráter en este caso de impacto. Es el único de las 3 más grandes estructuras de impacto que están en la Tierra y que se encuentra bien preservado. En el planeta hay tres cráteres de impacto muy conocidos, no lo comenté. Uno está en África, en el sur de África, el otro está en Canadá, ese es Bredeford en África, el Salisbury en Canadá y el Chicxulub. Los primeros son muy antiguos, el Salisbury es de 2.000 millones de años y el Chicxulub, bueno, tan solo es 65.5 millones de años, pero debido a que está cubierto por el material de eyecta que regresó después del impacto, se mantuvo, está bien preservado y por eso se puede estudiar. Es la única, los otros como están expuestos se erosionan y entonces ya a través del tiempo geológico y entonces la cicatriz o la firma ya es difícil de estudiar. En el caso del Chicxulub es el único que tiene esta estructura conocido como anillo de picos y tiene un papel preponderante en la extinción del Paleoceno, del Cretácico Paleógeno, y debido precisamente a este estado de conservación, y nos ha permitido o va a permitir también hacer estudios para saber cómo este impacto puede tener efectos en el medio ambiente, en la ecología de la Tierra, y bueno, es una oportunidad para investigar la causa de la extinción masiva a finales del Cretácico Terciario, que era el tema de esta tesis. ¿Qué sigue? La investigación continúa, el siguiente paso es ir a Bremen. Esta imagen me gusta mucho porque a pesar de que hay mucho trabajo en la plataforma, nos damos el tiempo de que los grupos que estamos ahí trabajando, ahí ponemos unas flechitas de dónde venimos, obviamente, no se ve dónde está el de la UNAM. Bueno, dices Ciudad de México, UNAM, pero si ven por ahí está también uno de Bremen, yo no lo alcanzo a ver acá, pero el siguiente paso es ir a Bremen. ¿Por qué Bremen? Lo que les comentaba de los 1.500 metros de perforación, las rocas que tenemos se tienen que ir a un repositorio porque este proyecto es del Programa Internacional de Descubrimientos en los Océanos, antes llamado de perforaciones, la D pasó de Drilling a Discovery, y los grandes repositorios donde se mantienen este tipo de material que es valiosísimo como tesoros, donde existen los curadores. Uno está en América, en Estados Unidos, y el otro está en Alemania. Dos están en Alemania. Entonces las muestras, que son alrededor de 6 toneladas, ya fueron transportadas para allá para su estudio, y en septiembre y octubre los 33 científicos que participamos en este proyecto vamos a ir a dividirnos los pedacitos que podamos tomar de los diferentes intervalos para realizar los diferentes estudios. Y bueno, pues les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, aquí tenemos 7 minutos todavía. Gracias.
Hola, buenos días. Yo soy de Playa del Carmen y allá siempre nos dicen que fue por Chicxulub que los cenotes se llegaron a formar. Entonces yo quisiera saber si es cierto que este impacto pudo haber generado esta red de cenotes en toda la península. Sí, debido a la conformación o sea, debido al impacto, o sea, cuando uno viene volando, hay un libro muy bonito donde realmente relata que cuando uno viene llegando a Yucatán en el avión, lo que ve es como una serie de monedas que están lampareando, por decirlo de alguna forma, y están describiendo un semicírculo y que este semicírculo son básicamente los cenotes. Este semicírculo también describe el margen externo del cráter de impacto y sí, el hecho de que impactara en esta zona permitió la conformación de esta estructura geológica que ahora se conoce como karst y permitió el desarrollo posteriormente de los cenotes, sí es cierto, mas no todos los cenotes están relacionados con el cráter, son las nuevas investigaciones en Yucatán, pero sí una gran parte de los cenotes son el resultado del impacto. Una pregunta relacionada. ¿Cómo se explica geológicamente que si el área de impacto está actualmente debajo de la superficie, tanto marítima como terrestre, en ese momento me imagino que las costas ya no existieran en ese momento después del impacto, pero si actualmente está entonces, ¿cómo es posible que una masa continental esté por encima del cráter? Por debajo hay, digamos, un intermedio, está suspendido o se desplazó la placa continental a posarse encima del cráter, o cómo se explica? No, probablemente no me di bien a entender. Lo que pasa es que cuando en la época que llegó el asteroide y que impactó y por la liberación de energía propició esta gran oquedad, rompe toda la roca que está en el subsuelo marino en ese momento y hace que salga. De hecho, sale hacia el exterior y luego regresa. Parte de este material regresa al mismo tiempo, se colapsa. Es como un edificio que en poco tiempo se produce un edificio, digamos, con este tipo de rocas del tamaño del Everest, Tomás, y en pocos segundos este edificio se colapsa. Y entonces el cráter queda sepultado. No es una cuestión de tectónica o de que después vino otra capa, simplemente es todo el material que inicialmente se eyectó, o sea, es la eyecta, es lo que le conocen como la eyecta, que es la señal, por eso digo de los pedacitos de Yucatán que hay en todo el mundo, porque es material de lo que es la plataforma continental, las calizas de Yucatán, se colapsa y entonces cubre el cráter. Eso es un inconveniente para visualizarlo rápidamente, como sería el cráter de Bradford o de Salisbury, pero eso permitió también que se preservara, que no se erosionara después del tiempo geológico. ¿Sí? ¿Quedó claro? Doctora, una pregunta. En relación a lo del cráter, mencionaba una serie de picos, que es creo que como el tema ahorita a investigar. Estaba viendo la imagen. ¿Esto se relaciona con los bajos de Sisal? ¿Sería el arrecife Alacranes algo relacionado con el impacto o es completamente otro? No se relaciona con los bajos de Sisal. Sí, este tipo de morfología o de topografía se ve aquí más de 1 kilómetro abajo. No se relaciona con esta cicatriz o con esta estructura que tiene que ver ahora con el desarrollo de ahí enfrente de las costas de Progreso o de Sisal. No. Ok, gracias. Sobre la reconstrucción que mostraste, bueno, muchas gracias primero por tu excelente plática. Gracias. La reconstrucción que mostraste del impacto, ¿sí? Donde se ve esta corona de picos y cosas. ¿Nos puedes decir cuál fue el sentido de llegada, la dirección de llegada del meteoro? Un poquito se puede aprender de ahí la dinámica. ¿En qué dirección llegó?
y un poco explicar por qué, si existe esta dirección, produjo, digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Una salpicadura que explique un poco la posición en el distribución. resto del mundo de estas cosas. ¿No lo puedes explicar? Sí. ¿O no se sabe? No, sí se sabe. De hecho, uno de los principales, como les comenté, dentro del grupo trabajan una serie de modeladores en donde tratan de imitar, bueno, cómo eran las diferentes densidades y saber entonces, de acuerdo a la firma que sí tiene de rocas, de las anomalías gravimétricas, porque si se ven es como una Y, no es la Y de Yucatán, ¿no? Sino básicamente es precisamente porque infieren que el bólido probablemente pudiera venir de la parte noroeste, ¿sí? Pero esto se está probando, o sea, precisamente con esta idea de seguir perforando, es ver cómo están las señales a lo largo del anillo de picos, y tratan de ver cómo fue, de dónde pudo venir el bólido, cuál era la dirección que tenía el bólido. Este tipo de estudios de ver cómo se distribuye la eyecta también pueden dar información de la dirección del bólido, como dicen, hacia dónde salpicó más. Por ejemplo, los registros de tsunami están más hacia las costas de en Campeche, en Cuba, hay una gran cantidad de registros de tsunami, pero también en la parte norte de Estados Unidos, hasta Brazos, hasta Texas, tienen este tipo de depósitos de tsunami. Entonces, ¿cómo podría venir el bólido? De tal forma que impulsó o que propició estas ondas, este movimiento de agua y esta trayectoria del eyecta. Sí, pues sí hay más información al respecto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Estamos terminando a tiempo por respeto a los demás oradores.